Hola amigos, ¿cómo están? Pues vamos a empezar un nuevo video con Sergio Oliveira, pero antes los quiero invitar a nuestro nuevo canal que se va a llamar Chavorrucos, es un canal mío. Para todos los que se quedan picadazos con el tema de Trump y que me han dicho que debería de hacer más videos, bueno, pues ya les hice caso. Acuérdense que lo que dicen ustedes es lo que vamos a hacer. Entonces búsquenos en YouTube, les voy a dejar por ahí la descripción. El canal se llama Chavorrucos y vamos a empezar con este nuevo video, continuando con la polémica de Trump. Hasta la próxima. Bienvenidos a Tixus Autos. Hola amigos, soy Sergio Oliveira, Eduardo. Lalo. Sergio, oye, esta semana, no sé si tú alcanzaste a ver, pero la gente se puso como histérica con un llamado a revisión que denuncia a la Profeco. Habla de Mazda y habla también de, ¿qué otra marca era? No me acuerdo. El tema, digamos, más sonado fue el de Mazda, ¿no? México todavía no está como muy acostumbrado a eso de los llamados de revisión, pero son muy comunes, mucho más comunes de lo que se pensaba. Si vamos, por ejemplo, a 2009, hubo un llamado a revisión de Toyota porque los aceleradores se quedaban pegados. Como eso se dio principalmente en lugares de climas fríos y húmedos, prácticamente no ocurrió en México. Fueron llamados coches en México también para revisar y cambiar y arreglar el problema de los aceleradores. ¿Qué pasaba ahí? Tú estabas manejando, quitabas el pie del acelerador, pero el coche seguía acelerando. Se quedaba ahí atascado. Se llamaba, no era aceleración involuntaria, no me acuerdo cómo le decían, pero era eso. Tú ya no querías acelerar y el acelerador se quedaba pegado acelerando. Entonces había gente apanicada en Estados Unidos, es que choqué por eso. Oye, el freno siempre va a ganar al acelerador. Si pisas los dos, gana el freno. Pero pues hay gente no muy brillante en el mundo y sabemos que a veces... casi en Estados Unidos. Casi podemos decir que son la mayoría, casi en Estados Unidos. Y luego llegan a presidentes. Exacto, bueno, aunque tampoco cantamos malas rancheras en ese aspecto. Y llegamos antes. Sí, ¿no? Votamos ahora ya antes, hay dos países. Exacto. Nomás falta Canadá. Ahora para que Norteamérica de plano. No, de plano. Entonces, eso fue motivo de llamado a revisión de 10 millones de vehículos. O sea, Toyota llamó a 10 millones de vehículos a revisión. Luego, no hace mucho, pero eso hace 6 años, la gente ya se olvidó. El año pasado, en finales de 2014 y durante 2015, General Motors tuvo un problema con una llave de ignición. ¿Qué era? Cuando tú traías un llavero, sobre todo si era un llavero pesado, y todos traemos llaveros con varias llaves, para eso son los llaveros, ¿no? Claro. Para que pongas más de una llave ahí, traes de la casa, del cuarto, de la oficina, de la casa chica, del coche chico, de la casa chica, de la casa del perro. No, esa ya la había dicho, te gané. Ah, ok. No, es el chiste, chica, con alberca y 5 cuartos, ¿te parece chica? Y las llaves pesaban en la ignición y se barría el mecanismo de la ignición. Entonces tú querías apagar el coche y el coche no se apagaba, ¿no? Y eso sí generó varias muertes, varios accidentes. Y fueron más de 30 millones de vehículos. Fue todo General Motors. Fue un problema que duró más de 12 años, es decir, se descubrió súper tarde o se denunció muy tarde, fueron demitidos y creo que incluso hubo cárcel para algunos directivos de General Motors porque escondieron información, ¿no? Qué raro. De eso, qué raro. Y más de 35 millones, más de 30 millones por lo menos de vehículos llamados revisión. Imagínate 30 millones. Una locura, ¿cómo lo puedes hacer? 30 millones con el mercado de México como de este año, son 20 años de producción de coches en México. O, bueno, no de producción, de venta de coches en México. 20 años, ¿no? Solo de General Motors. Y aquí, pues se habló, pero ahora resulta que sale ese llamado a revisión. ¿De qué es el llamado a revisión de Mazda?
Hay digamos, la tapa que sella el tanque de gasolina, en algunos casos, no en todos, no sella bien. Y pudiera eso generar una fuga de combustible. ¿Qué produce una fuga de combustible? Pues la posibilidad de incendio, es obvio, ¿no? Si sale gasolina, la gasolina es altamente flamable. Entonces toca una parte caliente, se pudiera prender, pudiera producir un incendio. ¿Ha ocurrido algún caso? No. ¿Ha habido víctimas? No. Es una llamada preventiva. Lo de General Motors hubo víctimas. Lo de Toyota hubo víctimas. Ese, ninguna. Pero ayer hubo gente preguntando, oye, ¿es cierto que los Mazdas se están incendiando? Pero, ¿estás hablando de todos los Mazda? No. ¿O de cierto modelo? No, solo del Mazda 3, solo del Mazda 3 2 litros, y no todos, o sea, fue un lote, ¿sí?, del proveedor de la tapa de combustible, surtió una tapa que defectuosa, no sella bien, o algo por el estilo, ¿eh? Yo sé que es una fuga por la tapa, no sé si sea la tapa o el sello, algo, ¿no? El hecho es que hay la posibilidad, son alrededor de 7,000 coches. Compara 7,000 con 10 millones de Toyota, con 30 millones de General Motors. Son 7,000. Y la gente ya empezó a hablar, porque la gente es muy amarillista. Hay aquí en Guadalajara, los que no están aquí, probablemente no lo conozcan, pero aquí en Guadalajara hay una aplicación, bueno, no una aplicación, hay una página de Twitter que, digamos, monitorea el tráfico y pide a la gente ayuda para monitorear el tráfico. Es muy exitosa, ¿no? Tan exitosa como... Ay, no hay nada amarillo aquí, ¿verdad? No, ya sé cuál es, pero me quedo callado. Sí, mejor que no, ¿para qué les vamos a hacer publicidad gratis? Y pone esa noticia con la foto de un Mazda incendiándose, además de un Mazda de una generación anterior que ni siquiera está involucrado en el problema, ¿no? Entonces, obviamente, la gente se espanta, ¿no? Pero tranquilícense, o sea, ¿qué es lo que tienes que hacer tú si tienes un Mazda? Pues ve al distribuidor por tu número de serie del coche o por el VIN, el Vehicle Identification Number, el número de identificación vehicular, el que está generalmente en la base del parabrisas del lado del piloto. Por ese número, el mismo vigilante de las agencias o un asesor te va a decir, ah, sí, tu coche está involucrado o no. Y si está, ¿qué pasa? Lo dejas ahí, ellos te lo cambian gratis y listo. Listo. Eso pasa en todos los llamados a revisión. Por eso son llamados a revisión, no tiene costo, no significa, el coche no tiene que estar en garantía para que lo hagan, no tienes que ser el primer dueño, puedes ser el 8º dueño y no pasa nada, ¿sí? O sea, lo importante en los llamados a revisión es arreglar el problema. Casi siempre son llamados... digamos, ordenados por la autoridad. En este caso, un llamado voluntario. La Profeco lo pone en su página porque, pues, obviamente, la Profeco es un organismo en favor del consumidor, ¿no? Y eso es un tema que involucra directamente a los consumidores mexicanos. Pero, en resumen, los Mazdas no están incendiándose. Si tienes un Mazda 3, quédate tranquilo, nomás arregla tu problema, ¿no? Porque hay, efectivamente, una amenaza muy remota, pero existe, de que por una fuga de combustible esa gasolina pudiera, digamos, prender y generar un incendio. Insisto, no ha pasado nada hasta ahora, no hay víctimas, no hay ni siquiera un incidente, por eso es una medida 100% preventiva. Pero necesitamos como sociedad acostumbrarnos a los llamados de revisión de los coches. ¿De qué año son el llamado? Recientes, creo que 2015. Ah, de los sí, últimos años, o sí. sea que si tienes uno viejito, no. De todos modos, ¿qué te cuesta? Checar la página. O sea, checa la página de Mazda o ve a una agencia, oye, mi coche está involucrado o no. Oye, pero qué bueno que la Profeco está haciendo su chamba, ¿no? Porque... Pero hace su chamba desde hace mucho, ¿eh? O sea, eso no es el primero que hace, o sea, pero casi cada semana aparece uno. Pero el de esta semana... Se volvió amarillista. Se volvió amarillista, sobre todo, tal vez sea un fenómeno solo tapatío por el tema del Twitter que te digo, ¿no? De esa página que, a mi parecer, fue irresponsable en la forma como lo dijo, ¿no? O sea, generó pánico en lugar de generar conciencia. Es mi opinión nada más. Bueno, Sergio, pero es que todo lo que estamos haciendo ahorita en Jalisco está pegando cañón de este programa.
Ya nos ven en toda Latinoamérica. Bueno, ¿será cierto con ellos también? ¿Quién? No, con ellos no, pero con nosotros sí es cierto, se los puedo mostrar. Sergio, pues muchas gracias. Gracias, Lalo. Nos vemos. Adiós. Bye. Saludos a mis amigos de España. Y recuerden, si les gustó el video, denle like. Y si les gustó el canal, suscríbanse.